Hola, ¿se oye bien? Perfecto. Buenas tardes. Vaya, veo que han vuelto. Estaba preocupado. Digo, verás, ayer quedamos tan mal que hoy verás. Vaya, vaya. Bueno, seguimos anonadaos. De verdad, esto es algo inaudito, extraordinario, es maravilloso y no me quiero acostumbrar. Así que siempre pienso, verás, al día siguiente. Así que muchas gracias. Bueno, creo que van a tener la ocasión de asistir a una de las cosas más hermosas que se puede ver, contemplar y escuchar. Y es como a partir de la palabra y del arte, de la plástica, les pueden contar dos grandes de una parte y de la otra un hecho fundamental y esencial de la historia de España. Todavía no lo tienen, pero lo tendrán. Yo no, fíjense qué voy a hacer. Algo inaudito en mí, callarme. Y entonces, sin más, les voy a decir que tenemos a Augusto Ferrer Dalmau. Creo que saben que es en estos momentos el pintor de mayor impronta en España y en el mundo, y que se ha especializado en algo que le apasiona. Que no es el pintor de las batallas, es el pintor de la historia de España. Creo que les contará por qué ha pintado un cuadro y qué le llevó a hacerlo. Y tenemos a Isabel San Sebastián, que les voy a contar yo a ustedes de Isabel San Sebastián. Yo lo único que pienso es que le tienen que poner una calle. Es verdad, es verdad. Seguro que hay un montón de calles que ustedes no saben ni quién es. Pues le pongan, no está, no, hoy no está. Pero encantadora y qué bien y qué arropados estamos por el ayuntamiento, por el teatro, por la gente que se ocupa de esto. Esto sin ellos no se podría hacer. Isabel, desde la palabra, les va a contar eso y algunas cosas más. Y como se lo he prometido y a veces cumplo mi palabra, no siempre, pero algunas. Hay gente que ni una. Pero les dejo, Augusto, Isabel, no me dejéis mal y dejarles encandilado. Bueno, pues vamos a intentarlo. Sé que no. Vamos a intentarlo. Muy buenas tardes, queridos vecinos. Gracias de corazón por este teatro lleno, por este interés, por esta acogida, por dar sentido a estas jornadas de novela histórica de Pozuelo y a nuestra asociación, a la Asociación de Escritores con la Historia y al quehacer que llevamos a cabo desde esa asociación. Les aseguro que cuando una está delante de la pantalla en blanco del ordenador escribiendo, y sé bien lo que digo porque acabo de terminar una nueva novela y lo he pasado muy mal en esas muchas horas de soledad, de reflexión, de pensamiento, de plasmar en el ordenador una historia. Este tipo de actos y este teatro lleno y esta cálida acogida suya animan muchísimo y ayudan muchísimo. Gracias, Macarena Lora, que ayer me bailó tu nombre con los nervios, perdón. Gracias, concejal de Cultura. Gracias de verdad, gracias, Abelina. Gracias, María. Gracias a todos por estar aquí. Verán, este año la Semana de Novela Histórica está dedicada a los grandes vuelcos en la historia. Y España ha protagonizado varios de esos vuelcos. Esta semana vamos a hablar de algunos de ellos. Ninguno tan trascendental, no solo para España, sino para Europa, como la batalla de Covadonga, por lo que supuso, por lo que representó, porque Covadonga es el hecho fundacional de la nación española y el arranque de ese gran proyecto común y compartido secular que dio en llamarse Reconquista. Por eso les digo que ningún hecho tan importante como vuelco histórico como la batalla de Covadonga. Y para mí, que he leído mucho sobre esa batalla, que he escrito, luego humildemente les leeré algunos de los párrafos que he dedicado a esa batalla, para mí constituye un auténtico lujo, un auténtico privilegio poder comentar esa batalla con Augusto Ferrer Dalmau, que ha pintado el mejor cuadro que se ha pintado, bueno, uno de los únicos, de hecho, pero aunque hubiera muchos, este seguiría siendo el mejor,
el mejor cuadro que se ha pintado sobre la batalla de Covadonga. Y ahora sí, lo voy a desvelar. Ahí lo tienen. Esto es un auténtico reportaje histórico en un lienzo. Augusto, enhorabuena y gracias por este pedazo de cuadro. Antes que nada, darles las gracias a Pozuelo, Ayuntamiento de Pozuelo, por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Ya es el segundo año y este año, como dice Isabel, vamos a hacer algo más concreto, quizás en tocar el tema de la historia de España del inicio. Yo, como ella, me pasa lo mismo. Yo también me encierro, no escribo, pero pinto, y el proceso de un pintor y un escritor es exactamente el mismo, simplemente que ella usa las letras, yo uso los pinceles. Es verdad, y el objetivo es el mismo, dar un mensaje, transmitir sensaciones, transmitir alegría, tristeza, y ese es mi trabajo como pintor. Estoy en la asociación porque, como dicen algunos, yo escribo con los pinceles. Pues bueno, pues aquí estoy, y con ustedes, y enseñando este cuadro. ¿Por qué Covadonga, Augusto? Había que pintarlo. Este cuadro es un encargo de una familia de México. Son descendientes de asturianos. Y ya me llamaron hace ya 2 años, casi 3 años, para que yo pintara un cuadro de lo que eran sus orígenes. Como asturianos que son, aunque son mexicanos, se sienten muy orgullosos de su historia y querían el cuadro de Covadonga porque ellos no encontraban ningún cuadro. Yo desconocía que no hubiese un cuadro de Covadonga, daba por hecho que existía, pero no, hay algunos dibujos, hay algunos grabados, pero no un cuadro. Entonces ahí empezó el proyecto, un encargo de una familia de México. Pues fíjense ustedes qué paradoja. Una familia de México encarga un cuadro sobre el relato fundacional de la nación española. Un relato que con el paso del tiempo, con los siglos, desde el principio fue exagerado, fue embellecido, fue probablemente dulcificado, mitificado, pero que existió. Y les digo que este cuadro es un auténtico reportaje histórico porque este cuadro recoge en imágenes lo que nos dicen no las crónicas cristianas, sino la crónica musulmana. La crónica musulmana de Al-Raziq en el siglo X habla de la batalla de Covadonga y ahora les voy a leer un brevísimo pasaje. Pero antes, sepan, seguramente ya lo saben o lo intuyen, sepan que este cuadro de Covadonga y esta charla sobre Covadonga y todo lo que hemos escrito algunos sobre Covadonga es el paradigma de la incorrección política. O sea, hablar de Covadonga es ser un facha, porque hay una parte importante del pensamiento o de la intelectualidad, con todas las comillas del mundo, española, que está empeñada en negar la mera existencia de Covadonga. No ya en decir que fue exagerado, que no hubo 170.000 hombres, como dicen las crónicas cristianas y tal, sino que fue una escaramuza. No, directamente en negar que existieran. Dentro de poco va a salir un libro que sustenta precisamente esa tesis. Nunca hubo batalla de Covadonga, no se produjo, y los musulmanes se marcharon de Asturias pues porque no llevaban calzoncillos y allí hacía mucho frío y no estaban allí cómodos y no les apetecía. Ese viene a ser más o menos el mensaje, ¿no? Esto es profundamente incorrecto. Les voy a contar una anécdota y ahora seguimos con el cuadro. En el año 22, o sea, hace nada, hace 2, se celebró el 1300 aniversarios de la batalla que el historiador don Claudio Sánchez Albornoz fijó en mayo del 722 sin ningún género de duda, o sea, a base de una investigación absolutamente exhaustiva sobre el terreno, documental, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué hizo el Gobierno de España para conmemorarlo? Nada. ¿Qué hizo el Gobierno del Principado de Asturias para conmemorarlo? Nada. Quien intentó hacer algo fue el Ejército. El Ejército y concretamente la Capitanía General allí en Asturias. Y fueron a Covadonga. Y fueron a hablar con el abad de Covadonga, que es la máxima autoridad, don Adolfo Mariño. Y le plantearon la posibilidad de hacer una recreación histórica de la batalla allí en el escenario donde tuvo lugar, en Covadonga. Y le dijeron que el lema de esa recreación iba a ser Covadonga, lugar de reconciliación. Y Adolfo Mariño, el abad de Covadonga, nos contó la anécdota y la remató de esta manera. Y dije yo, no. Bien, para que vean ustedes hasta qué punto caemos en lo grotesco, en lo absolutamente grotesco, cuando intentamos renegar de nuestra propia esencia, de nuestro propio ser, cosa que no hace ninguna otra nación en el mundo, ninguna.
Y les voy a leer, perdónenme que lea, pero es que no tengo yo la memoria que tiene Santiago Posteguillo para aprenderse ciertas cosas. Yo cuando hablo de una crónica quiero citarla exactamente y estamos hablando de una crónica del siglo X, de Al-Razi, cronista musulmán, que escribe en la época de Abderramán III, donde se reconoce la derrota de Covadonga, aunque por supuesto se le resta importancia. Y así lo cuenta el cronista. En tiempos de Ambasa ben Suhaim al-Kalbi, se levantó en tierra de Galicia un asno salvaje. Galicia, los musulmanes llamaban Galicia a toda la España cristiana. Todo el norte de España para ellos era Galicia. Un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado lograr. Los islamitas, luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de su país hasta llegar a Ariyula, en la tierra de los francos, y habían conquistado Pamplona en Galicia, y no habían quedado sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre, y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres, y no tenían qué comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa y al cabo los despreciaron diciendo: 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Esto dicen, pues fíjense lo que hicieron 30 asnos salvajes. Augusto, al ver este cuadro, esta escaramuza, que es lo que retratas, tengo la sensación de que te has inspirado en esta crónica más que en la cristiana, que habla de 170.000 de ejército, ¿no? Primero me documenté bien, hablé con gente que dominaba el tema, que conocía muy extensamente no solo el aspecto de ellos, sino también lo que podía ser. Sí, no eran muchos. Aquí tampoco hay 200.000. Aquí puede ser una de las escaramuzas que hubo allá. El pie de la cueva, pues puede ser, no lo sabíamos concretamente. Lo que sí fue el contacto. Entonces lo que queríamos era plasmar el momento en que ya pues bajaban y hicieron una racia, porque me consta que a partir de ahí ya monte abajo los fueron corriendo a gorrazos hasta llegar hasta Gijón, vamos, prácticamente. Entonces por esto te digo que este es el momento en que ya pues se lanzan a la emboscada, porque realmente fue una celada, una emboscada. Esto es lo que me han contado desde muchos puntos de vista, y en gran parte del texto es lo que dice, que eran, pues eso, 30 asnos, pero con unos así importantes. Entonces, claro, y esto es lo que yo plasmo. Para que sepan ustedes, antes de que lo escribiera el cronista musulmán, les he leído esta crónica, porque el hecho de que el cronista musulmán en el siglo X hable de esta batalla desde el punto de vista historiográfico es una demostración inapelable de que la batalla se dio. Mucho más pequeña de lo que dijeron antes las crónicas cristianas, y concretamente la rotense, que habla de 170.000 soldados musulmanes enviados. Una gran exageración. Pero habla de Pelayo, y habla de la rebelión, y habla de la roca, y habla de lo que allí ocurrió en el siglo IX. Ahora resulta que esto nunca existió. En fin, más allá de exageraciones numéricas habituales en todas las crónicas medievales, por otra parte, lo cierto es que la batalla se dio, la escaramuza se dio con la gente que hubiera, y Augusto lo ha pintado maravillosamente bien. No sé si alguno de ustedes habrá tenido ocasión de estar en Covadonga, pero el paraje que ha pintado aquí Augusto, vamos a pasar un poco para llegar, luego volveremos aquí, vamos ahí. Vamos a llegar a la cueva. Ahí lo tienen. Ahí está la cueva de Covadonga, la fuente que cae, el torrente que cae al lado. Sí. Bueno, la cueva me documentó un especialista presente en la cueva, porque yo estuve allá para pintar el cuadro, fui a ver el escenario, a ver cómo podía ser, qué tipo de vegetación, cómo era el entorno. Claro, no había mucho espacio, era una zona de arboledas, pero lo que sí me contaron que la cueva, claro, no había ninguna cosa allá adentro, salvo una especie como de... Era una especie de una cueva que hacían un culto, porque era un culto más bien pagano que otra cosa, el agua y tal y cual, pero era un sitio sagrado y ahí es donde se refugiaron. Pero no había nada más que eso, una pequeña choza al fondo y una especie de puentecillo de madera para alisar el suelo, y esto es lo que yo plasmé. Y esta es la escala aproximada de las figuras de lo que se ve hasta ahora. Aún no estaba acabado aquello, y esto es un poco la reconstrucción de lo que podía ser la cueva en ese momento.
Es que tiene enorme interés para quienes hemos estudiado ese episodio y hemos estudiado la época, precisamente el sincretismo, la importancia de haber elegido ese paraje que desde el punto de vista estratégico tenía un valor enorme, y ahora iremos a eso, al valor estratégico de arrastrar a un enemigo muy superior en número y en armamento hasta una garganta cerrada donde se le impedía maniobrar. Pero la elección de esta cueva es importantísima porque estamos en una época en la que Asturias todavía y Cantabria están muy poco cristianizadas y han sido escasamente romanizadas. Es decir, el paganismo sigue funcionando con mucha profundidad, sigue muy arraigado en esa sociedad. Las cuevas, en la religión pagana imperante allí, son sagradas, las fuentes son sagradas y al lado de esta cueva corre una torrentera que va a morir a una fuente. Y es un lugar evidentemente sagrado, evidentemente que tiene un gran poder para la cultura astur. En esa batalla hubo godos cristianos y hubo astures, probablemente sin cristianizar y sin romanizar, o muy poco romanizados. Uno de los personajes de mi libro Astur, que les tengo que decir que es uno de mis favoritos, se llama Arausa, es una mujer que vive en Cangas de Onís, Cánica se llamaba entonces. Y dice esto, cuando le cuentan la batalla y le cuentan la intervención de la Virgen y lo importante que ha sido el que la Virgen ha protegido a esos guerreros en la cueva. Ella comenta, Arausa tenía, y así la expuso sin el menor pudor, una teoría más que heterodoxa sobre los hechos acaecidos en el monte Auseba. Pues lejos de atribuir la victoria a lo favorable del terreno o incluso a la intercesión de la Virgen, estaba convencida de que habían sido las fuerzas misteriosas presentes en aquel lugar desde tiempos ancestrales las auténticas artífices de la hazaña atribuida al caudillo Pelayo. El manantial que corre junto a la gruta siempre fue sagrado, al igual que la cueva en sí. Yo creo que tiene mucha importancia y por eso me parece fundamental que lo hayas dibujado, que lo hayas pintado con esa claridad. Sí, a ver, probablemente igual la escaramuza fue unos metros más allá y la cueva no salía en el cuadro, pero yo la he encajado para hacer una perspectiva para que se vea, sé que es Covadonga. Lo que sí es cierto que todo el entorno me lo pateé de abajo. Ahí no cabía muchas grandes tropas, pero sí que es cierto que una emboscada ahí era mortal. O sea, yo me imagino en ese momento alaridos, gritos entre la espesura, entre los árboles y tal y cual, unos moros que vienen de cuesta arriba y se encuentran con ese momento, debía ser terrible, terrible. Y aparte, húmedo, la zona muy boscosa. O sea, yo creo que la victoria fue, vamos, arrasante, arrasante. Seguro, ¿eh? Por esto yo he pintado ese momento en el que ya las tropas musulmanas se encuentran con los que vienen encima. ¿Y qué hacen? Pues salir corriendo ante ese barullo de gente que venía hacia ellos. En Astur, el personaje que lleva a Íquila, a mi protagonista Godo, a visitar el lugar donde ha tenido lugar la batalla, el paraje donde ha tenido lugar la batalla, el que pinta Augusto, el de Covadonga, es un musulmán que ha sido capturado en esa batalla y desde entonces es cautivo, desde hace unos años. Y lo cuenta así. Los guías nos traicionaron al no advertirnos de que la garganta se estrechaba hasta topar con la pared rocosa que teníamos delante. Nosotros estábamos acostumbrados a los parajes montañosos, pues en mi tierra rifeña son abundantes, motivo por el cual nos metimos en ella sin miedo. Cuando ya era demasiado tarde para retroceder, nos dimos cuenta de que no tenía salida. Habíamos caído en una trampa mortal. Faltos de espacio para moverse, los caballos empezaron a encabritar, contagiando su nerviosismo a los jinetes, quienes se veían incapaces de dominar a las bestias que se empujaban unas a otras, aplastando a más de un infante. Pues aquí lo tienen, pintado por Augusto. A ver. Ay, madre. Sí, sigue. ¿Sigo? Sigue. No, espera. Ay, socorro. Técnico, socorro. Se estropeó. ¿Me podéis buscar la imagen de los caballos? ¿Por qué no chuta esto? Ahora. Hala. ¿Dónde están? Siguiente, no, hacia atrás. Es que esto va regulín, ¿eh? Tranquila. Esto va regulín. No. A este lo has matado ya 3 veces. Es que no funciona esto. La cueva, Dale tú. ahí. A ver, espérate, voy allá. Bueno. Vamos aquí.
Ahí estaba el caballo, ¿no? Ahí está el caballo. Efectivamente, pues ahí lo tienen. Fíjense ustedes la precisión de Augusto al retratar exactamente lo que cuentan las crónicas y lo que dice la lógica visitando ese lugar. Sí, a ver, para este cuadro en concreto tiré de una especialista arabista que se llama Viagre, y es una experta. Entonces, claro, nos encontrábamos que el tema musulmán había muy poca imagen, había muy poca iconografía, no existía. Entonces tuvimos que reconstruir, ella reconstruyó esa época. De hecho, los caballos no llevaban estribos en ese momento. Las espadas de los musulmanes eran rectas. Entonces, claro, siempre habían caballos. Sobre todo los gerifaltes llevaban caballo. Entonces yo he querido plasmar la sensación también de pánico del mismo caballo. O sea, el momento en que el caballo se tira para atrás, cómo le meten una lanza, cómo le pegan una flecha. Entonces, son estos momentos que yo me imagino que debió ser así. O sea, no había mucho caballo. 2, 3, 4, 5 caballos, como mucho los que iban en vanguardia, los jefes, el resto no. Pero claro, ese caballo blanco rompe con toda la estructura oscura y le da protagonismo a la victoria, porque es una derrota. Es el jefe que cae para atrás de un flechazo. ¡Bam! Entonces, este es el momento barullo. ¿Dónde está Pelayo? Lo tienes aquí. A ver, lo tienes aquí. Enséñanos a Pelayo. Sí, te voy a enseñar a Pelayo, a ver si lo consigo. Allá no, espérate, aquí. Tiene que estar. Aquí tenemos a Pelayo. Claro, este es el momento en que ya él ve que esto ya es una victoria. Y ya está gritando, o sea, ya Pekel ha hecho la emboscada, están todos cuesta abajo intentando, los hay que aún siguen combatiendo, pero él ya se ve victorioso, entonces está pegando el grito como diciendo, ya está, vamos a por ellos, ya hemos ganado. Y es un momento de grito, de todo. Las tropas vienen hacia los musulmanes. Sí que he puesto algún cristiano muerto, pues había que poner alguno, pues supongo alguno, pero para que no fuese tan apabullante. Pero bueno, pero aún así, el que sale aquí con un flechazo, que es de los nuestros, pues bueno, pues tiene una muerte chula, o sea, la cara así, para adelante, va para hacia adelante, la flecha no va para atrás, el tío se tira para adelante y le ha metido una flecha, pero incluso la cruz se ve como la cruz baila. Entonces, sí, hay dos, nada más, en todo el cuadro de los nuestros que hayan caído, el resto no. Pero esta imagen es buena, más que como iba el escudo también. Entonces, exactamente eso. ¿Quiénes son los guerreros cristianos? ¿Dónde están los astures y dónde están los godos? ¿Y por qué están llevan... mezclados? Están mezclados. O sea, lo que sí habían era los más armados, los que llevaban armaduras, estos son los expertos, que eran armaduras a base de láminas, estos eran la guardia de Pelayo. Ajá. El resto eran prácticamente campesinos. Iban con campesinos no, eran guerreros. Eran guerreros, pero el aspecto que llevaban no llevaban armaduras, llevaban un escudo que era muy representativo de ellos, alguna lanza, hachas, pero no tenían las corazas o los cascos, porque era caro. Era caro. Una cota de malla era algo muy lujoso en aquella época. Entonces, claro, el guerrero era un guerrero que hacía de guerrero y al mismo tiempo hacía de labrador. Entonces, claro, lo que llevaba puesto era pues eso, como el que ha muerto, pues llevaba su cuchillo, llevaba una túnica encima, el escudo pues que podía ser del padre del abuelo, y así fueron. Ahí está el escudo de Constantino. Sí. ¿Por qué? No, es que hay datos sobre ello. O sea, llevaban el escudo y llevaban símbolos de Constantino. O sea, supongo que por una influencia, esto lo sabrás tú mejor que yo, pero está demostrado. Hay iconografías de los astunes con el escudo de Constantino. Te tengo que hacer un reproche. Venga. No hay ninguna mujer en el cuadro. No, pero es que las mujeres astures en esa época combatían. Es más, hay no sé si es tradición o es información o una mezcla de ambas, pero hay indicios de que después de la derrota en Covadonga, de la derrota de los musulmanes en Covadonga, cuando ya se retiran las tropas y suben hacia el norte y caen por los precipicios y por la huesera y tal, la mujer de Pelayo, Gaudiosa, que está esperando en el Valle de la Liébana, valle gemelo de Covadonga, al otro lado de la montaña, encabeza a un grupo de soldados que se dedican a rematar meticulosamente a los que van huyendo. Pues ves, no lo sabía. No. En la cueva había mujeres. En la cueva sí, si te fijas están ahí. No, pero es que es verdad. Es que en esa época las mujeres, seguro. Astures combatían, eran guerreras. Yo creo que sí, o combatían en primera línea o iban en retaguardia rematando a los heridos. Supongo que debía ser esto. Bueno, ahí participaba todo el mundo, mujeres, niños, perros y gatos. O sea, lo dice el cronista musulmán, 30 hombres y 10 mujeres.
Ah, pues mira. Lo dice, 30 hombres y 10 mujeres que se alimentan de miel. Hombre, digo yo que algún potaje les haría, ¿no? Algo, no sé, a lo mejor lo hacían ellos, no lo sé. Pero en cualquier caso, esta es la iconografía de la batalla que Augusto ha retratado maravillosamente bien. Pero yo les quiero contar, por supuesto, con la ayuda de Augusto, que está invitado a participar en cualquier momento, en qué contexto se produce la batalla de Covadonga. Probablemente al principio la batalla sea meramente una rebelión fiscal. Sí. O sea, los musulmanes que han conquistado rapidísimamente el mundo han llegado hasta el Loira en 100 años. En apenas 100 años han conquistado toda la cuenca mediterránea y han llegado hasta el río Loira. Fíjense que la batalla de Poitiers tiene lugar donde Carlos Martel frena el avance musulmán en Francia, en Poitiers, que está de la mitad hacia arriba de Francia, tiene lugar 10 años después que Covadonga. Sí, sí. 10 años después, o sea, quien ha frenado el avance musulmán, el avance arrollador, que en menos de 100 años ha conseguido conquistar prácticamente todo el antiguo imperio romano, sí, prácticamente entero, son los astures y los cántabros y los godos refugiados en ese norte, en ese Nevado septentrión, que decían los romanos, así llamaban Asturias, y los han frenado allí. Y desde entonces, y hasta ya el retroceso, hasta que ya la frontera se establece directamente en el Duero y ya finaliza cualquier intento musulmán de conquistar más al norte, pero esto dura por lo menos 100 años más, Asturias siempre es una piedra en el zapato. Ahí estarán los astures y los godos, ahí estará el reino de Asturias incordiando el avance musulmán. Sí. Ya digo, 10 años después, pues es impresionante esto. Sí, es impresionante, es impresionante. Yo pensaba que con los que se enfrentaron era como una expedición recaudatoria, me dijeron. Es cierto. Iban con la intención de recaudar, llevarse ganado, venían con esa intención. No es que fueran a luchar allá, iban un número grande de soldados recaudatorio. Bueno, la historiografía cristiana, la historiografía musulmana cuenta esto y ya no cuenta más. De Covadonga, ahí no justifica por qué el gobernador Munuza, que esto es importante. Después de esta batalla, después de la escaramuza o la batalla, llámenle como quieran, habría 100, 200, 300 o 30, da lo mismo. La cuestión es que los pocos supervivientes de la batalla, de esta escaramuza, intentan huir hacia el norte. Si han estado ustedes en Covadonga, intentan huir mejor que... No, hacia el norte, no, hacia el este, o sea, intentan cruzar la montaña, llegar hasta los lagos y bajar por el valle paralelo, escapar. Y son esperados y exterminados meticulosamente hasta el punto de que las aguas del río Deva todavía las llaman en algunos puntos la Huesera. Porque muchísimos años después todavía aparecían restos, escudos, espadas, etcétera. ¿Lo tienes? A ver, vamos a ver. En la Vuelta Ciclista a España. Sí, la Huesera. Claro, sí, la Huesera, es que pasan por allí por eso. Bueno, esta es una escena más del cuadro. Pues bueno, pues como he dicho antes, pues un moro con una flecha. He puesto uno defendiendo en una esquina del cuadro, que está con una lanza, que combate. También combatieron, evidentemente, se defendieron como pudieron. Y bueno, pues una escena un poco así, un poco gore del tema. Pero bueno, espérate, a ver si pasamos. Isabel, vamos a comentar, si te parece. Claro. Vale, este mogollón del cuadro. Aquí es el mogollón, como digo yo. Aquí es donde vale todo. Aquí está el cristiano, esto es la guardia más cercana de Pelayo. Fijaos que todos llevan armadura y llevan cascos, están los que están más próximos a él. Pues como lo que contábamos antes, el degüello. Aquí no se andaba con pasiones, aquí cogían, degollaban, cortaban lo que fuera. Y este es uno de los momentos, pues, como se están enfrentando. Como anécdota, cuando pinté este cuadro y lo enseñé, me dijo Pérez Reverte: Augusto, el tío que le ha atravesado la espada al moro tenía una fuerza impresionante, porque le ha atravesado la cota de malla por delante, el cuerpo, y la cota de malla por detrás. Yo, joder, alguno habría que tenía esta fuerza. Dice, bastante improbable de que eso ocurriera. Pero, joder, no me digáis que no queda bien ese de ahí arriba, como le saca la espada por detrás. Sí. Y luego el que está intentando huir, como le pega un hachazo por detrás y la cabeza para atrás. Darle un poco de sensación de, o sea, que cuando dijeron, vas a pintar un cuadro, dije, yo voy a pintar un cuadro. Además, lo dije al abad. Le dije, va a ser un poco sangriento. Y dice, bueno, no se pase usted demasiado. Digo, pues... A ti te dijo no. Aquí lo tiene. A ti te dijo no se pase. Al de lugar de reconciliación le dijo no.
directamente. Sí. No, pero bueno, está en el museo, yo creo que la gente disfruta y es poco la sensación del miedo, la sensación de brutalidad de aquella época, que no eran con disparos, sino cuerpo a cuerpo, y eran gente muy fuerte, eran gente muy ruda. O sea. En la novela se cuenta así. Iquila no quiso ver más. De haber pretendido llegar al lugar donde su esclavo fue capturado, después de que una avalancha sepultara a la mayoría de sus acompañantes, a un par de jornadas de allí, habría tenido que andar el mismo calvario que los sarracenos fugitivos. Se habría visto obligado a descender por laderas empinadas, a arrastrarse entre zarzas de espinos, a la vera de ríos furiosos y resbalar por cuestas imposibles con el riesgo de matarse. No necesitaba hacerlo para figurarse el final atroz que conocieron esos desgraciados, abatidos a pedradas o a cuchillo, hambrientos, rendidos de fatiga, perdida toda esperanza de salvación y sometidos sus corazones al tormento constante del miedo. La muerte les sobrevino a buen seguro en forma de liberación. Sí, esto fue lo que les pasó. Una carnicería. Efectivamente. Una carnicería. Si, por ejemplo, ahora vamos aquí. Pero vamos, hay que decir, para conjurar algún fantasma de los que la progresía intenta imponer a día de hoy, que estos que murieron así no es que vinieran con flores en las manos a traernos la civilización, ni la cultura, ni los clásicos griegos. Habían entrado a sangre y fuego, habían cometido las mismas barbaridades. Y en esta expedición, concretamente, que como bien dice Augusto, fue probablemente una expedición de castigo y de recaudación, porque la razón por la que Pelayo y sus pocos guerreros se rebelaron fue que estaban hartos de exacciones fiscales. Fíjense nosotros, si no nos rebelamos, pero en fin. Ellos eran más valientes y probablemente estaban más apretados todavía y se rebelaron y triunfó la rebelión. Y entonces desde Córdoba se mandó una expedición de castigo de esa rebelión y de recaudación de los tributos que no habían pagado los rebeldes. Las aldeas que se sometieron y pagaron se mantuvieron en pie. Las que no fueron arrasadas por todo el camino de la expedición sin misericordia ni piedad. Sus habitantes fueron degollados, fueron masacrados o llevados, en este caso no fueron llevados en cautiverio porque perdieron, los de la expedición perdieron los sarracenos, pero vamos, era lo habitual. La motivación religiosa que ha dado lugar después a la Santina, al himno de Covadonga, etcétera, etcétera, yo creo personalmente que es un añadido que viene bastante tiempo después, por lo menos 100 años después de la escaramuza, y es cuando las flechas que rebotaban en la pared, porque claro, es un lugar muy pequeño, muy estrecho, si los musulmanes disparaban flechas y piedras, los honderos lanzaban piedras, es probable, es razonable que rebotarían en la pared y les volverían en contra. No era la Virgen que ponía el manto ni que tiraba las flechas, era la pared de roca. Pero así se construyó la leyenda de la Santina y de la batalla de Covadonga. Y fuera por lo que fuese, la cuestión es que ese himno de la Santina, cuyas 2 primeras estrofas a mí me emocionan profundamente, pues ahí está, ¿no? Bendita la reina de nuestra montaña que tiene por trono la cuna de España. Dígame si se puede ser más bonito que eso. O sea, es que es imposible hacer una cosa más bonita que esa. Y sin embargo, pues no lo oirán muy a menudo esto, no lo oirán reivindicar, A mí siempre me ha dado mucha envidia los asturianos, lo de ¿verdad? España, Asturias, España y el resto de tierra conquistada, siempre me ha dado mucha envidia, siempre. Lo demás tierra reconquistada. Sí, puedes decirlo asturiano, yo si fuese asturiano lo diría todos los días, de verdad que sí, porque es un lema muy bonito. Y yo por eso me he hecho asturiana, no soy, pero me he hecho, da igual, lo soy de corazón. Y luego antes lo he mencionado, pero sí. No, estaba enseñando unos bocetos, claro. Simplemente un poco el estudio de lo que era la uniformología, las imágenes del cuadro. Suelo hacer algunos bocetos previos, entonces aquí es donde me ayudan los asesores y entonces me ponen lo que es las corazas, los escudos. Las armas. ¿Qué armas tenían? Pues eso que ves aquí, hachas básicamente, lanzas y pocos espadas. Espada era un arma cara. No habían, o sea, a muchos eran herederas. Piensa que eran visigodos, puramente visigodos. Aún tenían la vestimenta. Y, claro, yo me llevé la sorpresa cuando investigué el cuadro. Yo me imaginaba la idea, pues, cota de malla, rollo Cid, cascos. Claro, no tenía nada que ver la imagen que yo tenía de la Covadonga con la imagen real de los guerreros astunes. Eran casi medio vikingos, medio... ¿no? O sea, Celta. Todo, sí, o sea, no habían evolucionado prácticamente en cuanto a estructura de armamento ni nada. Prácticamente habían quedado muy atrasados. Usaban las espadas estas largas que usaban en el tiempo de los romanos y el tipo de armaduras. Eran muy buenos honderos.
Eran honderos, lanzadores, eran buenos arqueros, claro, eran de sus herramientas. Entonces aquí, por ejemplo, pues llevaban pieles. Lo de las pieles no era por el frío, esto me dijeron. Las pieles era un síntoma de valentía. O sea, llevaban pieles de animales que habían cazado con sus manos. O sea, que llevaba una piel de oso es porque la había cazado él. O llevaba una piel de lobo, la había cazado él. Esto yo, cuando me lo informaron, dije, pues mira, tiene sentido. Eso intentó Fabila y mira cómo le fue. Claro, no le fue muy bien. Pues yo, si mi padre ganó a los moros, yo voy a ganarle al oso. Sí, y acabó como acabó, claro. Un conejito se fue a por el gordo. Se fue a por el gordo y acabó como acabó. Y esto es un poco lo que es la imagen de los cuadros, de las figuras que yo desarrollo. Entonces, la imagen del cuadro es el resultado de esto. Me parece muy interesante el detalle de la cueva, de poner, aunque efectivamente desde donde está pintada la batalla no se vería la cueva, pero que la pongas ahí. A ver, yo estuve en este. ¿Sí? Yo me bajé, cuando estaba el camino, me bajé, busqué y hice varias instantáneas de lo que podía ser el ángulo. Ajá. Ahora, que fuera concretamente en ese ángulo, no. Lo que pasa que yo me interesaba que saliese la cueva, probablemente simbólicamente, probablemente sería un poquito más hacia la subida que va a los lagos, sí. Probablemente sería por ahí, pero bueno. Bueno, o antes, no, yo creo que es un buen emplazamiento, ¿eh? Yo me parece que según Sánchez Albornoz yo estaba fue abajo y es el sitio perfecto, o sea, donde pasa por debajo de la roca es el sitio perfecto para una emboscada. Podía ser ahí, no lo sabremos nunca, pero que estaba en la zona de Covadonga, seguro. Pero además, repito, el sincretismo es mucho más importante de lo que parecemos pensar, ¿eh? Fíjense ustedes que la primera iglesia levantada en España después de la conquista musulmana, que se levantó en Cangas de Onís, o sea, en la primera capital del Reino de Asturias, que está a 2 pasos de Covadonga, un poco más abajo. La primera iglesia que se construyó después de la invasión musulmana se construyó en Cangas de Onís. Es la iglesia de la Santa Cruz y está levantada exactamente encima de un dolmen primitivo, de lo que la antropología denomina unas piedras de poder dispuestas en círculo, y ahí, en ese monumento antiquísimo que los astures venerarían, los paganos venerarían desde tiempos inmemoriales, está levantada la iglesia de la Santa Cruz. Por cierto, cuando uno la visita hoy, todo lo relativo a la batalla ha desaparecido. Allí, hace todavía no muchos años, unos cuantos, cuando yo escribí este libro, había una réplica de la cruz de Pelayo, y una leyenda preciosa que decía, aquí está la cruz que llevó Pelayo a la batalla, desnuda, completamente roble, simplemente una cruz de roble desnudo, porque a la batalla no hay que llevar oro ni joyas, sino simplemente fe, coraje, fe, fuerza y valor. Sí. Pues todo eso ha desaparecido y ahora ya lo único que se venera en esa iglesia es el dolmen. El dolmen, se habla mucho del dolmen, está todo lleno de explicaciones del dolmen, de no sé qué y tal, y de la iglesia, que es que está uno dentro de una iglesia pequeñita, pero una iglesia... Ya no se dice ni Pamplona. Ya allí lo único que hay es un dolmen. No se dice, fíjate, la primera. Me contaron que precisamente los guerreros no eran enterrados como en época de los íberos, con sus armas o sus cosas, no se enterraban, por lo cual hay poca documentación realmente de esa época. No tenemos los arqueólogos no encuentran demasiado, porque se desenterraba sin nada. Sabemos que a Pelayo, por ejemplo, y después a su hijo, a su hijo Fabila, el que se comió el oso, y después a su yerno Alfonso, etcétera, etcétera, hasta Alfonso II, que ya se coronó, la forma de proclamarlos rey o caudillo, o príncipe, no se llamaban rey en las crónicas, se llamaban príncipe todavía, o caudillo, era levantarlos en el escudo, como en Asterix. Pues así, los levantaban sobre el escudo los guerreros y así era como los proclamaban. Decía las razones de esta batalla, ¿no? Una recaudación, una expedición de recaudación fiscal, una motivación religiosa que probablemente se añadió después. La tradición habla mucho de que a la hermana de Pelayo la habían casado obligatoriamente, la habían obligado a casarse con Munuza, con el gobernador musulmán que estaba en Gegio, en Gijón, que había sido también la capital romana. Esto documentalmente no está probado, pero es muy probable, porque era la forma de legitimar las invasiones en aquella época. El invasor se casaba con alguna de las mujeres, princesas de sangre real o de sangre noble o lo que fuera, y así se legitimaba la invasión. Lo cierto y verdad es que la hermana de Pelayo, en el caso de que se casara con él, no debía de ser muy sumisa, no. Porque después de Covadonga, Munuza salió por piernas, salió corriendo, llegó un poco más al sur de Oviedo, al lugar que se llama Olalíes, que no se ha llegado a identificar exactamente. Algunos dicen que está en un sitio, otros dicen que está en otro, pero en fin, la cuestión es que la historia habla de Olalíes. Allí fueron masacrados Munuza y sus hombres, y el botín que habían podido llevar consigo fueron masacrados, y nunca más volvió a haber un gobernador musulmán en Asturias. A ese lado, al norte de la cordillera cantábrica, nunca más volvió a haber un gobernador musulmán. Fíjense ustedes si tiene importancia la batalla de Covadonga, que nuestro gobierno no ha querido conmemorar.
De todas las naciones islamizadas, los países, las regiones, los territorios islamizados en esa formidable primera oleada islamizante que, como les digo, ocupó toda la cuenca mediterránea, el único territorio que se desislamizó, el único, es este, España. Y Sicilia, porque la desislamizaron los normandos, pero solo Sicilia. El resto de Italia había aguantado el Imperio bizantino. Pero sí hemos pasado 500 años sin tener el cuadro de Covadonga. Y ha habido de todo. 500 no, 1300. 1300 años, o sea, sin el cuadro de Covadonga. ¿Cómo se explica esto? No tiene explicación. Han tenido que venir de México para encargarlo. Pues porque somos el único país del mundo que reniega de su pasado, que reniega de sus hazañas, que reniega de su heroísmo, reniega de sus... No lo valoramos, yo creo que no lo valoramos lo suficientemente bien. Y luego hay un hecho importante que subraya mucho don Claudio Sánchez Albornoz, a quien yo admiro infinitamente, que tiene una frase preciosa que yo he hecho mía en La Peregrina, aunque en las explicaciones lo cito que el copyright es suyo, no es mío. Pero él habla mucho de la tradición guerrera de astures y cántabros, que esa tradición guerrera que les había hecho resistir a los romanos, resistir a los godos, resistir todas las invasiones, con sus ventajas y con sus inconvenientes, porque ser romanizado evidentemente es una gran ventaja. Pero estos no se dejaron romanizar. Tuvieron que hacer, las regiones romanas tuvieron que construir 2 ciudades, Lugo y León, para someter a estos tíos que no había forma de que se rompieran, de que se rindieran. Las mujeres astures que luchaban mataban a sus hijos con el veneno de los tejos antes de permitir que cayeran en cautividad, porque fueran hechos cautivos por los romanos, o que sencillamente sufrieran el deshonor de ser derrotados. Los mataban y después se envenenaban ellas. O sea, que eran pueblos muy levantiscos, muy levantiscos, que habían resistido a los romanos, que habían resistido a los godos, estaban imbuidos de ese espíritu guerrero. Y dice don Claudio Sánchez Albornoz una frase que me parece preciosa a la luz de este cuadro que retrata esas fragosidades, ese paisaje absolutamente escarpado y abrupto. Dice, no tiene cada pueblo su paisaje, sino cada paisaje su pueblo. Es muy bonito. Ese es el paisaje de los astures y de los cántabros, ese, Covadonga, los picos de Europa. Los romanos lo llamaron el monte Vindonio, los cristianos lo llamaron el monte Auseba, era donde los astures se refugiaban siempre, cada vez que había una ceifa musulmana, corrían a refugiarse ahí, a esas escarpaduras, a esas montañas que también ha pintado Augusto. Es que cuando vas allá lo sientes, o sea, vas a estos parajes y te pones a pensar y vas paseando y te das cuenta de que aquello debe ser gente muy dura. Y entonces te imaginas la batalla, te imaginas las escenas. Es que es evocador. El que no ha estado en Asturias no puede evitar pensar en ese momento, en esa batalla, la gente luchando, los gritos, el eco de las montañas, debía ser terrible. Entonces, yo cuando voy allá, cuando era pequeñito, ya fui la primera vez a Covadonga, claro, me contaban la historia de don Pelayo en los colegios. A mí los jesuitas me estudiaron Pelayo, entonces yo me imaginaba ya entre las rocas tirando piedras, o sea que es espectacular el sitio. La verdad es que el que no ha ido que tiene que ir. Ya no la cuentan. En los colegios ya no cuentan esa historia. Ya no lo cuentan. No, ya digo, Munuza se marchó de allí porque hacía frío. Y no le gustaba la comida, no le gustaban las faves, ni los rábanos, ni lo que había por ahí, no le gustaba y se marchó de allí voluntariamente. En fin, como les digo, no tiene cada pueblo su paisaje, sino cada paisaje su pueblo. Este es el paisaje del pueblo astur, este es el paisaje del pueblo que se rebeló contra la invasión musulmana y que protagonizó la hazaña de desislamizar España cuando ninguna otra nación islamizada lo consiguió. ¿Y qué pasó después de la batalla? ¿Qué pasó después de Covadonga? Pues en lo inmediato, ya les he dicho, el gobernador salió de Gijón, los terminaron en Olalíes y nunca más hubo un gobernador al norte de la cordillera, de lo que yo llamo en mis novelas también las murallas de Dios, porque cualquiera que haya estado en Asturias, que viaje en tren, por ejemplo, y que cruce Pajares, se da cuenta de que esa es una auténtica muralla, con sus almenas, con sus torres, defensiva, donde se refugió la cristiandad, tanto la originaria de allí, los astures, como los godos, que fueron incorporándose allí. Esa es la historia de Astur, la historia de esa unión, de esa fusión del pueblo godo con los pueblos nativos, en virtud de la cual se reconquistó el territorio español y se recompuso o se creó la nación española, ¿no? Eso, en lo inmediato, eso fue lo que pasó. Y un poco más a largo plazo, lo que pasó fue que el foco de resistencia asturiana se consolidó, se convirtió en una auténtica piedra en el zapato del avance musulmán, como les digo, y con el tiempo, muy poco tiempo, se constituyó la monarquía asturiana. Al principio, con príncipes, a los que levantaban el escudo, Pelayo, Fabila, después su yerno, porque debido a ese poder de las mujeres, la hija de Pelayo le transmitió a su marido, hijo del conde de Cantabria, del duque de Cantabria, perdón, la legitimidad para convertirse en rey de Asturias, y se estableció la corte primero en Cangas de Onís, después en Pravia y por último en Oviedo.
Y durante varios años hubo una sucesión de reyes a quienes la tradición, algunos los consideró reyes. Voy a poner don Pelayo. Me pones a Pelayo, al Sí, primer rey, al primer rey de la dinastía. Ahí está. Ay, fantástico. Ahí está don Pelayo, con su yelmo, con su escudo, con su piel del oso que ha debido de cazar él. Mi héroe, mi héroe. Únicamente está ahí en un ten con Alfonso II, que es un pedazo de rey, es del que mi protagonista, Alana, está secretamente enamorada. Pero bueno, Pelayo también es un personaje verdaderamente singular. Y decía que en esta sucesión de reyes de la monarquía asturiana, hubo algunos heroicos, absolutamente apreciados, incluso mitificados, a los que se erigieron estatuas, ahora un cuadro, etcétera, etcétera, pues como por ejemplo Pelayo, o como Alfonso I, o Alfonso II, algunos reyes verdaderamente ejemplares. Y otros que han pasado a la historia como reyes holgazanes. Yo la primera vez que oí hablar de los reyes holgazanes le pregunté a mi buen amigo Balbín, que era asturiano y que conocía esa historia, le digo, oye, ¿y esto de los reyes holgazanes qué es? Y me dijo, pues eran unos reyes que en vez de combatir a los moros, les pagaban tributos, entre otros el tributo de las 100 doncellas, y preferían pagar a cambio de no luchar y de intentar tener piedad, clemencia por parte de los invasores sarracenos. Y al final, ¿qué tuvieron estos reyes holgazanes, de los cuales el más conocido es Mauregato, hijo de una sierva, incluso tiene que ser hijo de un rey y de una sierva musulmana, porque claro, la historiografía es implacable, ¿no? Como fue un rey cobarde, como fue un rey holgazán que no combatió, sino que pagó, pues se subraya eso mucho en su biografía. Al final, ¿qué tuvieron estos reyes holgazanes? Pues tuvieron indignidad y tuvieron aceifas, porque los musulmanes no les perdonaron la vida. Cada vez que necesitaban botín, que necesitaban esclavos, entraban en el reino de Asturias, llevaban a cabo unas rachas terroríficas, desarraigaban los árboles, arrasaban los cultivos, se llevaban cautivos a todos los que no mataban, la gente se refugiaba en las alturas, en las cuevas donde podía, para luego los que se salvaban poder volver a sembrar, volver a empezar y volver a tener familia, a sembrar sus huertos y a empezar otra vez, ¿no? Pero esta cobardía, esta holgazanería no les libró de sufrir ese castigo feroz. Es decir, tuvieron lo que muchos siglos después Winston Churchill definió como queríais paz a cambio de dignidad y tenéis indignidad y guerra. Pues hace mucho tiempo lo habían retratado eso los historiadores, o la tradición asturiana más bien, hablando de reyes holgazanes. Frente a estos reyes holgazanes, otros, como ya les he dicho, Alfonso I, que yermó toda la tierra de Asturias hasta el Valle del Duero, yermar, esa palabra preciosa, al mismo tiempo durísimo, es lanzar expediciones, quemar todo lo que hay, todos los cultivos, todo, a los cristianos llevárselos obligatoriamente a Asturias y a los musulmanes matarlos, sencillamente para dificultar esas rachas que ellos llevaban a cabo después en el norte, ¿no? Alfonso II, que fue el que concibió el proyecto político de la Reconquista y descubrió el sepulcro del apóstol Santiago, que es un episodio absolutamente maravilloso. Tienes que pintar un cuadro de eso, Augusto. Estoy en ello. ¿Estás en ello? Sí. Pues qué noticia. Es que tengo que pintar bien a Santiago también. Claro. Santiago Matamoros tengo que pintarlo. Ya llega. Sí. Ya va siendo hora. Lo voy dejando, pero ya creo que este año voy a pintar a Santiago. ¿Vas a pintar a Santiago? Eso es una gran noticia. Pues ya tenemos personaje para el año que viene. Sí, el año que viene tenemos a Santiago. Sí. Aparte me apetece muchísimo. ¿Lo vas a pintar Matamoros o Peregrino? No, Matamoros. Ah, bien. Matamoros. Bien. Nos gusta. Una cosa potente. Bien. No, y aparte como es el patrón de la caballería, ya sabes que con la caballería tengo un afín muy grande y lo voy dejando, pero este año quiero hacer eso. Fantástico. Seguro, Santiago. Sí, pues falta. Es una notición. Pues Santiago lo encontró milagrosamente, aparte del obispo Teodomiro, el rey Alfonso II. Mi héroe, y el héroe de Alana, uno de mis héroes, un grandísimo rey donde los haya. Y ya vamos terminando, porque la última palabra la va a tener Augusto, por supuesto. Pero ya vamos terminando. Desde entonces, desde el año 722, la batalla de Covadonga y el caudillo Pelayo, hasta hoy, siempre ha habido reyes, léase gobernantes valientes, diligentes, dignos, y otros reyes, gobernantes holgazanes. Léase cobardes, traidores, faltos de principios y de honor, que han abdicado su responsabilidad de proteger a la nación, de preservar su integridad territorial, de defender al pueblo o, más recientemente, de preservar la libertad, la democracia o la igualdad.
Y ha habido otros, como les digo, que han hecho lo contrario. Tanto los diligentes como los holgazanes provocan grandes vuelcos en la historia, evidentemente en sentidos opuestos. Algunos vuelcos van en una dirección y otros vuelcos van en otra. Y de algunos vamos a hablar en estos próximos días. Otro se lo dejo a su imaginación. Pero antes de terminar, yo le quiero preguntar a Augusto, ¿qué es para ti, Augusto, tú que has pintado este cuadro maravilloso, que nos has dejado a nosotros y a la posteridad un reportaje pictórico, un reportaje visual magnífico en estos tiempos de imagen de esa maravillosa batalla, de ese hecho fundacional de la nación española? ¿Qué significa para ti Covadonga? A ver, yo lo estudié y siempre me lo han contado como el principio de todo. O sea, ahí empezó todo. Ahí era un país que estábamos invadidos por todo y ahí empezó el reducto, la semilla de lo que luego sería la gran reconquista que tardó siglos en hacerse. Es el comienzo de todo, el principio de España. Y yo me sumo a esa frase que me da tanta envidia de Asturias, España y el resto tierra conquistada. Ojalá fuera ya asturiano para poder decir esto siempre, pero la verdad es eso. Esa es Asturias, es España y el resto tierra conquistada. Y ese es el cuadro. Pues muchísimas gracias y yo solo añado una cosa más. Efectivamente, Asturias y Covadonga es el origen de todo, es el principio de todo. Y la lección que yo extraigo de la batalla de Covadonga es que cuando todo parece estar en contra, cuando todo parece estar cuesta arriba, cuando todo parece una batalla perdida, hay que seguir luchando, hay que seguir perseverando y hay que mantener la esperanza, porque las únicas batallas perdidas son las que no se dan. Muchas gracias. Notable, alto, sobresaliente. Yo creo que sí. Os he dado un sobresaliente. Muchas gracias. Estaba dudando notable, alto o sobresaliente, pero los aplausos sobresaliente. Pero eso tiene que ser el público el que... No, por eso. Bueno, quedará tiempo para algunas preguntas, imagino. Sí, yo creo que sí, dos o tres. Pues 2 o 3. Lo que pasa es que no vemos... Ahí. A ver, ahora. Allí y ahí. Veo 2. ¿Tendremos un micro? Sí, está bajando. Ahí, no más, un poco más arriba, en la misma fila. Tiene primero ahí está Macarena. Y sin moverse, luego. Bueno, lo primero de todo, agradecer que se organice esta semana de la novela histórica, agradecer a los conferenciantes de hoy por la magnífica conferencia. Y quiero hacerles una pregunta que a lo mejor es una metedura de pata, pero no me ha quedado claro, no entiendo. Los musulmanes nos invadieron en el año 711, con don Julián, y esto es en el 722, o sea, 11 años más tarde. Y ya había ya tantas invasiones o guerras o no escaramuzas para recaudar impuestos, o sea, que venían desde el sur 11 años más tarde. Sí, lo de recaudar impuestos es lo que ha hecho el poder mejor siempre. Siempre. No, eso ya. Sin impuestos no hay ejércitos, no hay gobierno, no hay nada. Sí, a ver, los romanos tardaron 200 años en conquistar España. 200. Ya. Los musulmanes 2. Sí. En 2 años habían llegado hasta el norte y habían seguido y habían llegado al Loira, en Francia. O sea que fue rapidísimo el avance. Claro, ellos tuvieron resistencia, no mucha, pero alguna resistencia tuvieron en algunos lugares, en Mérida, en Córdoba, en Mérida. Sí, Mérida, básicamente. En el sur tuvieron poca, en el norte tuvieron resistencia desde Covadonga. Pero antes de la batalla se había producido una rebelión de facto en forma de negativa a pagar tributos a los recaudadores locales. Había un gobernador en Gijón, Munuza, y ese gobernador tenía sus recaudadores que iban por las aldeas, por los caseríos, etcétera, recaudando tributos. Hubo un momento en el que mucha gente, sobre todo los que estaban en las montañas, se negaron a pagar esos tributos. Y por eso desde Córdoba se envió una expedición de castigo para obligarles a pagar. Ya digo que la hacienda pública, la recaudación fiscal, es lo que mejor funciona en todos los sistemas de gobierno y en todos los países y en todos los regímenes siempre.
siempre, desde los asirios hasta hoy, siempre. Sí, y que tampoco era de dinero, eran ganado, eran Ya, granos. los tributos que se pagaban. Claro, los pobres se quedaban Claro. sin nada y entonces... Plata. Oro no había en Asturias, pero plata sí había. Oro también había en el occidente. Y oro y plata, pero sobre todo, sí, claro, pero si tenías 2 terneros y te los quitaban los 2, Claro. el año que viene no comías. Claro. Y eso era, claro. Básicamente. Eso era. Pues muchas gracias por la... Gracias a ti. Enhorabuena por la conferencia y Augusto, enhorabuena por el cuadro. Yo, este cuadro, como todos los suyos, considero que abre una ventana a la historia, que nos permite asomarnos a ella, además de una manera creo que muy gráfica y muy representativa. Una de las grandes características para mí del cuadro es la iluminación. A mí me gustaría saber cómo se inspiró para reflejar también la luz de la primavera asturiana. Porque he ido varias veces y siempre que he ido llovía. O sea, yo no he visto el sol en Asturias aún, no sé ni de qué color es el sol. O sea, es un sitio oscuro, no nos engañemos. Verde, maravilloso, en verano probablemente será, pero yo cuando he estado, que eran estas fechas, pues estabas todo así tupido, oscuro. O sea, la maleza es oscura. Es un sitio para gente muy dura. Sobrevivir allá no es nada fácil, de verdad que no, vamos. Yo es que soy del Mediterráneo, yo soy catalán, entonces claro, para mí las montañas de Montserrat ya son muy abruptas, pues imagínate esto. Muchas gracias. Es propaganda malvada. Ya verás, al paso que va a España, verás tú, vamos a tener que defender aquello con nidos de ametralladoras, porque es el único sitio donde se va a poder estar en Nosotros verano. tenemos el tambor de Bruck, Exacto. pero también nos lo quieren negar, imagínate. ¿Una más? Sí, ahí. Ah. Sí, ahora le llevan el micro. Hola, buenas tardes. Yo quería saber qué se sabe de la identidad de Pelayo, que esté documentada. El rey era un príncipe godo, vino desde Toledo, quienes eran, en fin, saber un poco, o si se sabe, que a lo mejor no se tiene ni idea. Hay polémica, no hay certeza 100% de que fuera godo. Hay quien sostiene, sobre todo historiadores de estos indigenistas y tal, que sostienen que era astur, que era un guerrero astur. Lo más probable es que fuera un godo inmigrado a Asturias después de la invasión y que su hermana, como digo, al ser de un estatus, digamos, elevado, un conde, un duque, o sea, tener un cierto estatus en el mundo godo, emigrara al norte, allí se asentara y el gobernador musulmán se empeñara en casarse con su hermana, por lo que he dicho antes, para legitimar su presencia, para legitimarse como gobernador de la región. Eso es lo más probable. Pero estamos hablando de principios del siglo VIII, o sea, no había registros civiles ni había nada de esto, sobre todo en esa parte de España. En la España romana sí, había censos, había mucho más control. En ese nevado septentrión donde, como decía antes, había habido muy poca penetración romana y muy poca penetración goda incluso, el gran argumento que es que no, es que la batalla de Covadonga no está documentada. Primero es falso, porque sí está documentada. Les he leído un documento y no les he querido leer la crónica rotense por no aburrir, pero también está ahí, sí está documentada. Pero vamos, no había notarios que dieran fe de las cosas. O sea, no estamos hablando de una región muy abrupta, muy poco poblada y precisamente por eso allí fue donde se inició la rebelión, ¿no? Pero vamos, lo más probable es que fuera godo. De lo que sí tenemos constancia es probablemente del aspecto que tenía. Sí. Los historiadores han visualizado cómo podía vestir un jefe de aquella época, este era el aspecto. Entonces, en base a ello y qué tipo de peinados y qué barbas tenían, pues este podía ser el aspecto de lo que era un jefe, cómo vestía. Esto es lo que me han asesorado Gillo Albas y compañía, son los que han dicho, este era el aspecto de un rey. Sí, si me permites. Posiblemente la idea más común es que no fuera alguien, digamos, de la alta nobleza goda. Les diré por qué. Alguien posiblemente cercano al propio rey muerto, a Rodrigo, un espatario, uno de su guardia personal, pero de lo que podría ser una media o baja nobleza. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente muy cerca de él sí aparece otro personaje que va a tener luego una gran importancia en la historia,
que sí es un noble godo de alto nivel, que es el duque de Cantabria, que está pegado a él. Y la clave de lo que es el futuro es que el hijo del duque de Cantabria es el que se casa con la hija de Pelayo. O sea, Pelayo tiene una hija y un hijo. El hijo es Fabila, que lo mata al oso, pero tiene una hija que se casa con el hijo del duque de Cantabria, Alfonso, y que da lugar también a algo que Isabel continuamente ha señalado con mucho acierto en sus novelas. La legitimidad dinástica, por decirlo así, en ese mundo astur la transmitían las mujeres. Este Alfonso es hijo del duque de Cantabria, que sí era un noble visigodo de alto standing, y la unión entre los astures de Pelayo y el hijo del duque de Cantabria va a dar lugar a un avance serio del reino. Pero vamos, nadie de muy alto estatus quería ir a Asturias ni a Cantabria. O sea, no eran los lugares favoritos ni de los godos, ni de los musulmanes, ni de los romanos, ni de nadie. Solo es el lugar favorito de alguna chalada como yo. En cuanto puede se va para allá. Sí, gracias ante todo por vuestro trabajo con la pluma, con el pincel y por esta fantástica conferencia. La importancia de Covadonga no es tanto el hecho en sí, la escaramuza en sí, que pudo ser anecdótica, sino, como bien habéis dicho, Augusto, porque esto es el principio de todo, es la semilla. Y porque, según decías tú, Isabel, es con Alfonso II con quien, más o menos las palabras eran, nace el proyecto político de una identidad española. Esto es lo clave, yo entiendo, el sustancial de nuestra identidad, ¿no? ¿En qué sentido y por qué podemos decir que Alfonso II inicia un proyecto político de alcance, de horizonte? Esto da para una conferencia. De hecho, hubo un año que hablé de eso. Está tocando la fibra sensible. Pero bueno, por resumir, porque Alfonso II es el rey que primero ya no se hace levantar sobre el escudo, sino que se hace coronar y ungir por un obispo. Es decir, que une la legitimidad guerrera, digamos, con la legitimidad religiosa. Es el rey que recupera el protocolo del Palacio Visigodo, o sea, que se proclama heredero de lo que había sido el reino visigodo de España. Y para ello copia el protocolo de Palacio, replica los cargos que había en el Palacio en Toledo, en el Palacio Visigodo de Toledo, en la monarquía goda. Es el rey que concibe el proyecto militar de recuperar España. Evidentemente está fuera de su alcance, él es un rey de un reino pequeñito y que bastante hace con resistir, pero ya se plantea como objetivo lo que después Alfonso III consagrará en sus crónicas, la restauración del reino visigodo, se llamó entonces, luego para no liarnos con la otra restauración se le llamó Reconquista, pero el proyecto era ese, recuperar el reino visigodo de España, la integridad territorial bajo la fe cristiana y con una corona, con una única corona. Y es el rey, antes lo he dicho, que descubre oportunísimamente el sepulcro del apóstol Santiago y abre el camino de Santiago, haciendo él la primera peregrinación, yendo desde Oviedo hasta Santiago, abriendo ese camino de peregrinación que con el tiempo, muy poco tiempo, enseguida se convierte en un auténtico cordón umbilical que une ese foco de resistencia asturiano del pequeño reino de Asturias con el conjunto de Europa, de la Europa cristiana, y brinda constantemente apoyo, presencia, conocimiento y en consecuencia unión del resto de Europa con ese pequeño foco de resistencia. Es que estamos en una época en la que, si uno ve el mapa, el reino de Asturias es una cosa minúscula en un imperio musulmán gigantesco que abarca toda la cuenca mediterránea y prácticamente toda España. Al-Ándalus era prácticamente toda España. En ese contexto que Alfonso se proclamara heredero de lo que había sido el reino visigodo de España, que abarcaba toda España y parte de lo que hoy es, de lo que hoy es Francia, lo que hoy es el Midi francés, etcétera, Carcassonne, Toulouse, todo esto, ¿no? También formaba parte de ese reino visigodo. Que Alfonso se planteara ese proyecto e incluso buscara el elemento espiritual, el elemento de apoyo religioso indispensable para hacer frente a una guerra que los musulmanes planteaban como guerra santa. Ellos libraban una guerra santa, nosotros también teníamos que librar una guerra santa para que la cosa estuviera empatada, ¿no? Y busca a ese capitán, a ese Santiago Matamoros, que le llamaban el hijo del trueno, es uno de los apóstoles potentes, vigorosos, que
que plantee que replique ese protocolo de Palacio y que se plantee ese proyecto, a mí me parece de una visión política verdaderamente gigantesca. Y él es el que concibe ese proyecto de la Reconquista que durante 8 siglos será el proyecto común y compartido en torno al cual se funda España. Por supuesto, con sus épocas de reinos separados, de reinos juntos, de enfrentamientos, pero siempre con un proyecto compartido que es la restauración de lo que fue el reino visigodo de España. La recuperación del territorio de la actual España, bueno, no veremos hasta cuándo, pero en fin, de momento, del territorio de la actual España para la cristiandad y para una unidad política que es esa, Hispania, España. Tan es así que ahora que acabo yo de terminar una novela sobre la reina Urraca de León, que murió en el año 1126, ella ya se proclamaba, al igual que su padre, emperatriz de toda España. Y todavía estaba por reconquistar mucha parte de esa España, pero como ya estaba reconquistada buena parte, ella se llamaba Reina de León, se intitulaba Reina de León y emperatriz de toda España, al igual que había hecho su padre Alfonso VI. Bueno, muy bien, pues vale. Gracias. Incluso les pueden firmar algunos libros o alguna lámina de Covadonga. Las hay. Pues muchas gracias y hasta mañana. Mañana estará Javier Sierra, nos hablará el amor secreto de Felipe, no me acuerdo ahora, Felipe IV, exacto. La Dama Azul. La Dama Azul. Y bueno, les auguro que será una conferencia absolutamente apasionante porque Javier Sierra es un amo de la comunicación y además es el único escritor español que ha estado en las listas de más vendidos en Estados Unidos. Eso no se lo pueden perder. Hasta mañana, gracias.